Bueno, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Hoy, como todas las noches, estamos compartiendo la palabra de Dios a través de esta plataforma que es la página Selah. Hoy nos toca compartir el capítulo 25 del libro de Mateo. Capítulo 25 del libro de Mateo. Así que, amados hermanos, amigos que se conectan, sean todos bienvenidos. Y les pido que podamos compartir esta transmisión, este enlace a través de sus redes sociales y de alguna forma podamos también evangelizar. Compartiendo esta transmisión también es una forma de poder evangelizar para que la palabra de Dios se expanda y llegue a más personas. Bueno, vamos a esta noche a leer el capítulo 25 del libro de Mateo, sin antes pedirle, mejor dicho, no sin antes pedirle dirección a Dios para que Él nos guíe, para que Él nos hable, para que Él obre en esta noche. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta noche, Dios Eterno, te damos las gracias primeramente por todas tus bendiciones, por la vida que nos das. Gracias por el alimento, gracias por el sustento, gracias por el aire que respiramos. Gracias por todo lo que tenemos, Señor, porque sabemos que todo viene de ti, Señor. En esta noche te pedimos, Padre, perdón si en algo te hemos fallado. Límpianos de todo pecado con la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, esa sangre derramada en la cruz de Calvario, y haznos dignos, Señor, de estar delante de tu presencia para glorificar tu nombre. Usa, Señor, este medio para llegar a muchas personas, para llevar tu palabra a aquellas personas que necesitan de ti, Señor. Hay mucha necesidad, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en este mundo y sabemos que solamente tu palabra, tus promesas y tus bendiciones pueden traer verdadera consolación, alivio, paz y gozo a cada corazón. Solamente contigo, oh Dios Todopoderoso, el hombre puede alcanzar su plenitud y verdadera felicidad. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a entonces iniciar esta lectura. Hermanos, compartamos la transmisión y también abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 25. El capítulo 25 inicia con una parábola que es bastante conocida, la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? La palabra de las 10 vírgenes. Vamos a leerlo y luego vamos a dar una breve interpretación para permitir que Dios nos hable también en esta noche a través de su palabra. Dice así el verso 25: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a hacer hasta acá una pequeña y breve interpretación. Está comparando el reino de los cielos a 10 vírgenes. Está diciendo que es semejante, no es idéntico, es semejante. Entonces algunas cosas que vamos a observar aquí van a ser o tienen un comportamiento muy semejante a las cosas que ocurren en el reino de los cielos. Dice que es semejante a 10 vírgenes, a 10 mujeres separadas para las cosas de Dios, ¿no? Pero también era costumbre de aquellos tiempos que las amigas de la novia, vírgenes en este caso porque son solteras, estaban a cargo del recibimiento de la nueva pareja, ¿no? Entonces ellas tenían que estar preparadas para recibir a este nuevo matrimonio, al esposo y a la esposa.
Y en este caso está hablando de 10 vírgenes, ¿no? 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. En este caso, las 10 vírgenes están representando al pueblo de Dios, que están separados para las bodas del Cordero. Están separados el pueblo de Dios para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y dentro del pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo secular, no estamos hablando de las personas inconversas, sino de los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aún dentro de ellos hay personas que son prudentes e insensatas, ¿no? Y esto nos va a ayudar a reflexionar para entender que también nosotros podemos quizás estar siendo cristianos, hijos de Dios, insensatos. Dice el verso 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hasta aquí una pequeña pausa más. Ya sabemos que estamos hablando que las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué pasó con las insensatas? Que es cierto que tenían su lámpara, pero no tenían el aceite suficiente. Había aceite, pero no tenían el aceite suficiente. ¿Qué representa la lámpara? La lámpara es a mis pies tu palabra, recuerdan ese versículo. Entonces la lámpara es la palabra de Dios. Y el aceite sabemos que representa al Espíritu Santo. Entonces ellos tenían la palabra de Dios, guardaban, otra forma de decirlo, guardaban la palabra de Dios, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo. Las prudentes sí, tenían la lámpara, la palabra de Dios la guardaban, pero también tenían la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a aquellas vírgenes que no tenían esa llenura del Espíritu Santo se les llama insensatas. ¿Y qué va a pasar con ellas? Vamos al verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué pasó con las imprudentes? Insensatas, disculpen. Mas él respondiendo, el Señor les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Práctico, sencillo, directo, tajante, taxativa la palabra de Dios. No admite malas interpretaciones, ¿no? Las vírgenes insensatas tenían la lámpara, tenían el aceite, pero no estaban llenas de aceite. Tenían poco aceite. El aceite, repito, representa el Espíritu Santo, y estas vírgenes insensatas no estaban llenas del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu, no estoy diciendo que no, pero no estaban llenas del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con aquellas vírgenes que no entraron a las bodas del Cordero? Esto puede pasar pues con cualquiera de nosotros. Esto puede pasar con cualquiera de nosotros. Lo repito, ¿no? No nos confiemos, seamos prudentes, busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Puede ser mañana, pasado mañana, pero pronto viene. Las señales están bastante claras. Así que estemos siempre preparados para poder recibir, para poder
y recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay guerras y hay rumores de guerra. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Y dice el verso 14. Tenemos aquí otra parábola más. La parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vamos a sacar una pausa hasta el verso 18. Otra vez, el reino de los cielos es como, no dice que es idéntico, es como, es semejante. Está haciendo una homologación, una comparación, ¿no? Es semejante a un hombre que yéndose lejos se dejó a sus siervos y entregó sus bienes. ¿Y cuánto tenía de bienes? Tenía pues 9 talentos, ¿no? A uno dio 5, a otro dio 2, disculpen, 2 y 1, 8 talentos, ¿no? Tenía 8 talentos, le dio 1 conforme a su capacidad. Entonces este hombre, antes de irse, evaluó a cada uno, ya los conocía seguramente de años, que habían trabajado con él, y sabía de la capacidad de cada uno, sabía cuáles eran las habilidades de cada persona. Y dijo, bueno, a ti te daré 5, a ti te doy 2 y a ti te doy 1, ¿no? Obviamente el que tenía más capacidad le dio más, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí con estas personas? ¿Qué sucedió con estas personas? Dice la parábola que el que tenía 5 talentos negoció con ellos. Invirtió, compró, vendió, hizo negocio con los 5 talentos. Porque si un talento es el dinero que alguien gana en 10 años de trabajo, 5 talentos es lo que alguien puede ganar en toda su vida, ¿no? Era una cantidad importante de dinero. Y no era recomendable pues tenerlo guardado, esa cantidad de dinero, ¿no? Hay que invertirlo, hay que trabajarlo. Es así con lo que Dios nos da. No hay que tenerlo guardado y esto hay que tenerlo muy presente. No solamente se habla de dinero en este caso, de todo recurso, de todo don, de todo talento, de toda habilidad, de toda, hasta de nuestra fuerza, de nuestro tiempo, todo lo que nos da Dios. De todo eso hay que usarlo para Dios. Todo eso hay que usarlo para Dios. Entonces el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más, lo duplicó. Lo mismo hizo que tenía 2 talentos, también negoció con ellos, trabajó y lo duplicó. Pero el que había recibido 1 talento, el que tenía quizás menos capacidad que los demás, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Hizo justo lo que no tenía que hacer, ¿no? El talento que Dios nos da no es para esconderlo, es para usarlo. Es para usarlo, ¿eh? Y ahora vamos a ver qué pasa con esta persona. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces esta persona que usó sus talentos, que usó su capacidad, que usó todo lo que Dios le había dado, lo usó para multiplicar justamente lo que Dios le había bendecido. Y esta persona pues entró al reino de los cielos. Y esta expresión es muy, muy bonita, ¿no? Lo que dice Jesús, Señor, el Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. ¿Cuánto quisiéramos que Dios nos diga estas frases a nosotros? Nosotros quizás podemos merecer la frase infieles, ¿no? O mal siervo.
santo Dios, ¿no? Hay que ser también sinceros, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuánto quisiéramos escuchar esa palabra que Dios nos diga a nosotros? Estemos esforzándonos pues para poder hacer esto. ¿Y qué hay que hacer? Pues los talentos que Dios nos ha dado. Y al hablar de talentos no hablamos solamente de dinero. Claro, el dinero también puede ser. Pero hay otros talentos que Dios nos ha dado que son más importantes. El conocimiento, la habilidad, la salvación, cualquier don que Dios nos haya dado para poder servirle, son los talentos que Dios nos ha dado. Y eso hay que usarlo para ganar más almas. Hay que usarlo para poder extender el reino de Dios. Sea mucho o sea poco lo que tengamos, hay que usarlo para Dios. No digamos, no, yo tengo poquito, yo no tengo habilidad. Algo tenemos siempre. Y mientras nosotros usemos eso que Dios nos ha dado, Dios nos va a seguir dando más. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué más dice? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La misma respuesta que el siervo que había ganado los otros 5 talentos, ¿verdad? Aunque este ganó menos, porque también tenía menos capital, pero había obtenido la misma rentabilidad que el otro. Y también recibió la misma respuesta, recibió la misma recompensa de parte de nuestro Señor. Pero ¿qué creen que pasó con aquel siervo que escondió el talento? ¿Qué creen que pasó con él? ¿Creen que le daría la misma respuesta? Seamos conscientes, nosotros mismos siendo imperfectos, nos quejaríamos de este siervo que escondió el talento, ¿no? Imagínense qué diría el Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, estamos en el verso 24, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Sabía que es hombre celoso, hombre exigente, que cosecha, que ciega donde no sembró. Y escondió el talento, ¿no? Sabiendo que los demás, pónganse en este lugar, los demás habían obtenido el doble de ganancia y este no había hecho nada con el talento. Dijo: no, yo tengo poquito, tengo miedo que me lo roben, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de perder. El miedo nos paraliza, pero no tenemos que tener miedo. Tenemos que tener temor. El temor es diferente al miedo. El temor te impulsa al respeto, el temor te impulsa a la obediencia, el temor te impulsa a poder activarte. El temor te activa, pero el miedo te paraliza, el miedo te espanta, el miedo te aleja de tu propósito, pero el temor, sin embargo, te acerca a tu propósito. Es la diferencia entre el temor y el miedo. Tenemos que tenerle temor a Dios. Verso 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, ¿no? Para que al menos gane algo. Los bancos pagan muy poco interés, pero algo vas a ganar en lugar de tenerlo escondido. En otras palabras está diciendo: algo tenías que haber hecho, que sea lo mínimo, pero tenías que haber hecho algo. No esconder el talento, eso es robarle a Dios. No usar el talento, el don que Dios nos ha dado, es robarle a Dios. Dios te bendijo, Dios te dio. Tienes que ahora sembrar, porque Dios da la semilla al sembrador. Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, escuchadle, o mejor dice, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir
de dientes. ¿Qué pasó con este siervo? Recibe el título de siervo inútil y fue echado en las tinieblas de afuera, ¿no? Fue desechado, perdió la salvación, perdió la bendición que Dios tenía, que Dios le había dado, perdió el talento, se lo quitó, se lo dio a otra persona, y este siervo inútil fue echado a un lugar de castigo, ¿no? Y dice después la palabra que allí será el lloro y el crujir de dientes, el castigo eterno. Que Dios nos libre de tal cosa, ¿no? No se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo. Continuamos con la última parte, el juicio a las naciones, el juicio a las naciones. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Y acá vamos a analizar algo muy importante. Bueno, primeramente que viene el Hijo del Hombre, ¿no? Viene con poder y gloria, y viene con sus santos ángeles también. El día y la hora no lo sabemos, pero va a venir, y las señales están cada vez más claras. Para aquellos que dicen que es una mentira, que Cristo no va a venir, pues ya los conflictos están bastante avanzados, la tecnología también ha avanzado bastante, como dice Daniel 12, las guerras ahora son nucleares y con unas cuantas bombas pueden desaparecer un continente completo, ¿no? Como dice también Primera de Pedro, que los elementos se fundirán, van a arder, ¿no? Y se van a fundir. Entonces eso va a pasar. Y ya Estados Unidos está entrando en un conflicto con Venezuela, con Rusia, y no sabemos en qué va a acabar todo esto. Pero bueno, pronto viene el Señor y va a venir a separar a su pueblo, ¿no? Serán reunidas todas las naciones y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrás a la derecha pondrá a las ovejas, y a la izquierda pondrá a los cabritos, ¿no? A la derecha va a poner a los que son obedientes, a los que son siervos, a los que se han sometido, a los que han sido fieles, y a la izquierda a los desobedientes, a los maldicientes, a los que no han sabido guardar la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Porque tuve hambre. O sea, ¿quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos? Acá lo vamos a reconocer. Aquellos que van a recibir el reino de Dios como heredad, que han sido preparados desde antes de la fundación del mundo para recibir la gracia del Señor. Que Dios nos permita llegar a ese lugar, que Dios nos permita llegar a ese sitio que ha preparado para sus hijos, ¿no? ¿Quiénes son aquellas personas que llegarán ahí? ¿Qué señales tienen estas personas? Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí y me recogisteis. ¿Cuántos de ustedes han guardado, no sería la palabra correcta, cuántos de ustedes han hospedado a un forastero? ¿Cuántos de ustedes han hospedado a una persona necesitada? ¿Cuántos de vosotros habéis compartido el alimento, un plato de comida, con una persona necesitada, con un hambriento? ¿Cuántos de ustedes han dado ropa a alguien que ha estado desnudo? ¿Cuántos de ustedes han visitado la cárcel a alguien que ha estado encarcelado, valga la redundancia? Y no solamente cuando se trata de tu familia, sino una persona que está en la necesidad de ser visitado, ¿no? Entonces
Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿No? Ellos se preguntan, pero ¿cuándo hicimos eso al Señor? ¿Cuándo? Porque Él dice que le hemos dado de comer, le hemos dado de beber, le hemos vestido, le hemos visitado. ¿Cuándo hemos hecho eso con nuestro Señor? Y Él responde, cuando, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y él respondió, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, lo que hagamos con el necesitado, con el menesteroso, con el pobre, lo estamos haciendo con el Señor, ¿no? Y si también rechazamos al pobre, rechazamos al menesteroso, menospreciamos al necesitado, estamos menospreciando, estamos despreciando a nuestro Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, mucho cuidado con los que no hacen esto. Me incluyo, hay que hacer esto. Yo lo hago muy pocas veces, sí, pero eso tiene que ser un hábito en nuestra vida, hacerlo de manera natural, de manera esporádica, cada vez que tengamos la oportunidad. Y esto no es algo que nosotros podamos decir, mañana lo haré. No, es un ejercicio diario, es un cambio, un proceso que se logra a través de mucho tiempo de esfuerzo. Es un cambio gradual que se logra ejercitando nuestro carácter durante mucho tiempo. Pero mientras estemos con vida hay esperanza, ¿no? Hay que practicar estas cosas hasta que sea un hábito en nosotros. Y en estas fechas de Navidad es una oportunidad para poder hacerlo. No solamente con tu vecino, no solamente con tu compadre, tu comadre, no, hay que hacerlo con el necesitado, con el hambriento, con el menesteroso. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue esto, Señor? ¿Por qué nos estás castigando de tal manera? ¿Cuándo hemos hecho esto contra ti? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está clara la diferencia, ¿no? Por ese acto de sacrificio, de autonegación que podemos hacer en esta vida, si no lo hacemos, si no compartimos lo mucho o poco que tengamos, podemos caer en esta condenación. No es cosa de fuego, no es no es un chiste esto, es algo eterno, es algo muy importante. La vida pasa rápido, es como la neblina, un tiempo está y luego desaparece. Pero luego viene la vida eterna, luego viene la eternidad. Bueno, castigo eterno para los que hayan vivido en desobediencia, vida eterna para los que hayan vivido en fidelidad a Dios. Entonces, no esperemos que la muerte nos llegue de una manera de repente fortuita, ¿no? Mientras estamos con vida, mientras escuchamos estas palabras, es Dios que nos está hablando, es Dios que nos está instando y te dice, hijo, hija, por favor, lo que yo te he dado, aunque sea el 10%, compártelo. No te digo que todo, yo sé que también todos tenemos necesidades, pero al menos algo, comparte, siembra tu pan, tu agua, comparte con los demás, con los necesitados. Porque para eso nos llamó Dios, para poder sembrar, para poder compartir. Que nuestra alma sea generosa, no hacerlo por apariencia, no hacerlo por ganancia, no hacerlo por favor. O sea, no le hagas a las personas que te puedan regresar el bien. Hazlo con aquellas personas que no tienen la capacidad de regresarte el favor. Porque nosotros siempre somos generosos con aquellas personas que queremos caerle bien, aquellas personas que de repente nos pueden ayudar, nosotros también ayudamos, pero aquellas personas que no nos pueden ayudar, aquellas personas que no tienen cómo retribuirnos algún favor,
A aquellas personas no les ayudamos, ni les saludamos, ¿verdad? Pero aquellas personas que más necesitan son aquellas personas a quienes más tenemos que ayudar. No al compadre, a la comadre, a todo necesitado. Alcanzarle un vaso de agua, un pan al hambriento, se lo estamos dando a nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amigos, solamente hay dos caminos: la vida eterna o la condenación eterna. ¿Y quién escoge? Tú escoges. Tú escoges. En esta noche tú mismo puedes escoger a dónde quieres ir. Si quieres ir a la vida eterna, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y esforzarte cada día para poder cumplir sus mandamientos. No te digo que vas a ser perfecto de la noche a la mañana, nadie puede hacerlo. Pero al entregarle tu vida a Cristo, Él va a ir moldeando tu vida poco a poco y va a hacer que tú vayas cambiándote a la imagen de Cristo. Y poco a poco vas a estar haciendo estas cosas que Dios nos ordena. El poder compartir, el poder sembrar, el poder usar tus talentos, el poder también, lo que decían en el versículo 1, ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Como las 5 vírgenes prudentes, ¿no? Y de esta forma poder ser obedientes, poder ser fieles a Dios hasta el día de su venida. Bueno, hermanos, conmigo será hasta otra oportunidad. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí. Ha sido un gusto poder compartir la palabra a través de este medio y sigamos siguiendo esta página para poder escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.